Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Cienya García, cursos y materiales nuevamente. Para esta ocasión vamos a estar utilizando la gama Tinta Lux. ¿Qué es esta gama? Bueno, principalmente esta gama es de Brillacolor, como hemos venido viendo en los otros videos. Y esta gama consta de 22 piezas de tintas al alcohol. Las tintas al alcohol es un pigmento mezclado con alcohol que te va a permitir realizar diferentes efectos. Uno de ellos son los halos, como los puedes apreciar aquí, que al final del día son solamente círculos, por decirlo de alguna manera, deformes en una superficie metálica. Para esta gama vamos a estar utilizando, ya más adelante veremos los materiales y su forma de aplicación, pero siempre es necesario utilizar un fondo metálico para que te dé el efecto halo perfectamente elaborado, a excepción de los tonos pasteles que contiene esta gama, como son el rosa, el azul y el blanco. Hay tonos que abren más y hay tonos que abren menos. Ese es uno de los usos que tiene esta gama. Otro de los usos que tiene es dar efectos deslavados, y también esta gama te funciona perfectamente para teñir tus piezas de resina. Tus piezas de resina las puedes pigmentar con esta gama sin ningún problema. Aquí yo tengo esta pieza, es de resina, ya tiene algunos días que la hice, y como ves es un color negro sólido que pigmenté con el color negro de esta gama. Entonces, si tú trabajas con resina, la puedes utilizar perfecto. También la puedes aplicar directamente sobre la porcelana fría ya seca para dar un matizado diferente. Esta gama es completamente mate, por lo que te recomendaría utilizarla. Si es en porcelana, primero dar una capa de metálico y posteriormente dar una capa con tu tinta. Es de secado rápido al ser al alcohol. Su tiempo de secado es muy rápido, ya que el alcohol pues se evapora muy fácilmente. Aquí va a depender de la técnica que estés utilizando, y también va a depender de si estás haciendo halos o solamente lo quieres para que tu trabajo quede pues de cierto color. Ya estaremos viendo a lo largo de este video una de sus aplicaciones que tiene, y en videos posteriores estaremos aplicándolo en otras técnicas para que aprendas a sacarle el mayor provecho a tu gama. Vamos a ver los materiales que necesitamos y acompáñame en este video. Bueno, dentro de los materiales que vamos a estar utilizando, primeramente tengo mi primer. Te comentaba la base metálica, en este caso estaré utilizando el Piwi, que es de la gama serie 6000, es un plateado, o puedes usar también el ultra plata. Voy a hacer un deslavado en tono azul, entonces estoy utilizando el azul 1. También vamos a utilizar el medium para hacer los halos, que es el barniz Alon. Es esta presentación, o hay más pequeña también. Vamos a estar utilizando el líquido Halos, que es un líquido transparente, y nuestro pincel de cerdas suaves. Vamos a comenzar. Esta portada yo ya la había hecho, le di el fondo negro por la parte de atrás, pero te voy a enseñar en esta tablita cómo se va a aplicar para lo que vamos a hacer de los efectos halos. Primeramente vamos a colocar nuestra placa de primer, una capa fina. Como es madera, no necesitamos aplicar dos capas, realmente es para que no chupe tanta pintura. Entonces voy a aplicar una capa fina de primer. El primer ya te lo expliqué en el video anterior de cuál es su función. Aquí, como lo estoy aplicando en madera, la función es que no chupe tanta pintura y que mi capa quede perfectamente cubierta con una sola pasada. Entonces nada más le di una capa. Siempre que termines de utilizar tus materiales es importante que los cierres para evitar cualquier tipo de accidente. Ahora voy a estar utilizando el Piwi o Peter, creo que Peter se llama. Es un plateado, o también puedes estar utilizando el ultra plata, que es aún más brillante que este. Pero bueno, yo es el que tenía a la mano, entonces le voy a dar una capa de plateado. Yo te recomiendo que si utilices los mismos de la línea Brillacolor, porque el resultado obviamente es mejor y tienen un alto poder cubriente, además de que el brillo que tiene
los plateados y dorados de Brillacolor es muy alto, a diferencia de otras marcas. Entonces yo sí te recomiendo que utilices los plata de Brillacolor para este tipo de trabajos. Ya en algún momento intenté utilizar el de Politec, pero el trabajo queda muy opaco. El plata de Politec no es tan brillante como el de Brillacolor, pero es a tu elección y a los materiales que tú consigas, ¿ok? Ahora, esto ya secó, lo tienes que dejar secar perfectamente antes de aplicar el barniz halos. El barniz halos lo que va a hacer es ayudarte a que el halo se abra y que tu efecto quede de una mejor manera, ¿sí? Debes aplicar una capa fina, no muy cargada, de este barniz. Realmente ocupas muy poco. De igual manera, si no lo tienes, también se hace el efecto, pero no tan marcado. O sea, es un efecto menos marcado si no aplicas el barniz halos, pero ya es a tu elección. Aquí ya secó todo perfectamente y ya te voy a enseñar la portada la portada del cuaderno que vamos a estar haciendo. Puedes utilizar un pincel de cerdas suaves, pero es bien importante que ese pincel sea única y exclusivamente para esa tinta y ese color. Yo compré estos que son súper económicos para ocupar las tintas, porque yo los voy marcando. Por ejemplo, este pincel ya va a ser para esta tinta azul 1 y así de esta manera no echas a perder tus pinceles más profesionales. Vas a ir aplicando la capa uniformemente. Obviamente estos pinceles no te van a pintar tan bonito como unos más profesionales, pero como son tintas y van a ir con los halos, no hay mayor problema. No es necesario que compres un pincel específico, porque al final del día ese pincel se va a quedar para esa tinta. Por eso es que te recomiendo comprar de estos económicos, te cuestan como 3 pesos en la papelería. Y vamos a ir dando una capa uniforme en toda nuestra portada del cuaderno o de la superficie donde tú lo vayas a aplicar. Si te fijas, yo puse un trapo en la parte de abajo para evitar manchar mi tapete, porque como son tintas al alcohol, se impregna muchísimo y para quitarlo es muy difícil. También protégete de las manos si puedes con guantes y tu mandil para proteger tu ropa, porque si te salpica también vas a echar a perder la ropa, no se quita. Vamos a aplicar completamente nuestra capa de azul. Este me gusta porque es un azul ni muy oscuro ni muy claro, es un azul oscurito, pero se ve bastante bien, se ve bastante bonito, y con el fondo plata pues queda un azul metálico muy bonito. Entonces yo sí te lo recomiendo muchísimo y el efecto que da es muy bonito. Además de que te recuerdo, esta tinta seca muy rápido porque el alcohol se vaporiza muy rápido. Entonces en lo que tú terminas de pintar todo, tu primera parte que pintaste ya secó. Y por eso también es importante trabajar rápido con las tintas. No la dejes secar al 100% si lo que vas a hacer es el efecto halos. Tiene que estar más o menos fresquecita para que abra más. Si la dejas secar ya no te va a dar tan grande el efecto, ¿ok? Cuando termines de trabajar tus tintas es bien importante cerrarlas para evitar cualquier accidente, porque como te comento, es muy difícil de retirar de la superficie o de la ropa, inclusive de las manos. Vamos ahora a utilizar nuestro líquido halos. Este líquido lo que hace es que su base también es alcohol, y con una pipeta o un palillo o un pincel, lo que tú tengas, vas a ir goteando encima de la tinta, y aquí es donde va a empezar el efecto. Si te fijas, están empezando a hacer unos círculos dependiendo de la gota que yo vaya poniendo. Entre más grande sea la gota, pues más grande va a ser el círculo. Entre más pequeño el círculo. Y me va a ir dejando ver el fondo metálico que yo coloqué. Por lo tanto, por eso se te recomienda utilizar un fondo metálico que contraste o que te dé la base para la tinta. Y aquí tú vas a ir esparciendo las gotitas por donde tú quieras. No hay un orden en específico, no hay una técnica que tú digas tiene que ser así. Aquí es a tu gusto, a tu consideración y a como tú quieras ir poniendo los halos.
Si te fijas, se ven como burbujas y es un efecto muy bonito. Yo aquí, bueno, le voy poniendo donde veo que le va faltando el efecto. Esa es una forma. La otra es que agarres cualquier pincel que esté limpio, por supuesto, para que no contamines tu producto, y como vayas salpicando en toda la superficie. Esto te va a hacer gotas irregulares, por lo tanto te va a dar halos irregulares. Si te fijas, hay zonas donde se nota más el fondo que en otras. Por eso te recomiendo el plata, porque entre más brillante sea tu base, más brillante te va a quedar tus halos. Aquí yo lo único que hago es esparcir con el pincel, y si te fijas, pues son pequeñas gotitas las que se van haciendo, y eso le da otro terminado diferente. Tu pincel lo puedes enjuagar con el mismo líquido, vacías tantito en otro botecito y lo enjuagas ahí, pero no se le va a quitar la tinta al 100%. Por eso es importante ocupar un solo pincel para cada tinta. Es decir, si la gama son 22 colores, te recomiendo tener 22 pinceles, uno para cada color. Y para el líquido halos, pues puedes ocupar inclusive un cepillo de dientes. Y vas a ver qué bonitos efectos se va a dar, porque no van a ser círculos muy puntuales. Te voy a acercar aquí un poquito para que puedas apreciar, más bien lo giro para que puedas apreciar esos pequeños puntitos que se van formando. Esto lo tienes que dejar secar perfectamente bien antes de aplicar el poliéster o la resina. Mira, te acerco un poquito, no sé si logras apreciar que hay unos círculos aún más chiquititos, que son los que hice con el pincel al ir esparciendo mi líquido halo. Es un líquido transparente, entonces realmente no te va a afectar. Esos puntitos chiquititos son los que se están haciendo cuando yo esparzo con el pincel. Ten mucho cuidado de que la tinta no vaya a tocar nada de tu superficie. El líquido halos no hay problema porque es incoloro. Lo tapamos igual para evitar cualquier accidente, y esto lo vamos a dejar secar perfectamente sobre una superficie nivelada, para evitar que se vaya a esparcir la tinta por otro lado. Aquí nada más le quito lo poquito que le quedó a la pipeta. Lo vas a dejar secar así perfectamente, de preferencia déjalo toda la noche, y déjalo sobre el trapito para evitar que se vaya a escurrir y te vaya a manchar tu superficie, ¿ok? Te vas a dar cuenta porque va a cambiar de color. Aquí yo ya la tengo seca, y si te fijas, ya tengo preparada mi resina. Estoy ocupando la resina de 2 componentes de copitos. Mi envase ya está feito porque la calenté para evitar un poco las burbujas. Ya mezclé en partes iguales. La parte de atrás, como te enseñé al principio, ya está pintada de negro. Y este video es la parte 1 de esta libreta. La parte 2 te la estaré subiendo esta misma semana para que la puedas apreciar. Voy a empezar a esparcir mi resina. No es mucha la que se va a ocupar, tiene que ser una capa finita para que no se vea tosco el trabajo, y esto le va a dar un brillo aún mayor. Tú la ves aquí opaca porque la tinta Tintalux, perdón, es mate. Recuerda que esta tinta no va a darte mucho brillo. Esta es mate, lo que le da el brillo pues es la base metálica, y aquí te vas a ayudar con un palito, o si tienes guantes, con la mano lo vas a esparcir perfectamente por toda la superficie, tratando de evitar que te queden huecos, que te queden orillas sin cubrir, ¿ok? Yo estoy utilizando otro tapete que, si te fijas, ya está todo manchado. Este tapete yo lo tenía desde hace mucho, y es el que ocupo para pintar y proteger mi otro tapete, ¿okay? Igual lo puedes hacer sobre un trapito, pero sí ten cuidado porque la resina pues no se quita de la tela. Y aquí, si se te llega a escurrir en el tapete, inmediatamente limpias con una toallita húmeda, y eso te ayudará a mantener tu superficie de trabajo limpia. Pero sí te recomiendo pues proteger tu tapete con otra cosa. Si tu tapete es nuevo, por ejemplo. Si tienes un tapete así como el mío, que ya está todo manchado y todo feo, pues no hay mayor problema, nada más le limpias con la toallita húmeda. Aquí tienes que fijarte que toda la resina se esparza perfectamente bien por cada uno de los rincones de la libreta. En el caso de los hoyitos, ten cuidado de no taparlos, porque por ahí vas a meter el espiral y después te va a costar más trabajo. Si los llegas a tapar con una aguja o una punta,
retiras y limpias tu herramienta con una toallita húmeda. Lo esparcimos perfectamente. Tiene que quedar completamente lisa, tiene que quedar muy bien esparcida toda la resina para evitar que el trabajo se vaya a ver feo o que se vaya a ver con protuberancias. Con una toallita limpia limpio mi palito y la resina que me sobró la voy a ocupar en algún molde o la puedo terminar de esparcir. Ahora voy a usar un encendedor como este para reventar las burbujas que se llegaron a crear al momento de batir la resina. Es normal que se generen burbujas. Entonces lo más recomendable es que con un encendedor se flamee la resina para reventar todas esas burbujitas y que no se vayan a reventar solas y me provoquen un agujerito en mi trabajo. Se puede arreglar, pero no es lo más recomendable. Vamos a reventar todas las burbujitas y que quede muy lisito y muy translúcida mi resina. Esta de copitos me gusta porque es precisamente eso, muy transparente. Es una resina que se trabaja muy fácil, que no necesitas mucho equipo para mezclar. Nada más tus vasitos, la mezclas a partes iguales como indican las instrucciones del envase y es muy fácil de usar. Se limpia súper fácil con las toallitas húmedas. Eso también me encanta, que no haces un batidero como con otras resinas. Y es la marca que yo utilizo tanto para hacer piezas de resina como para este tipo de trabajos o para proteger las tazas. Cuando haces una figura de porcelana en una taza, con esta yo la protejo y sin ningún problema. Te voy a dejar igual el enlace en la descripción para que puedas conseguir la resina. Te dejo el enlace a su perfil y ahí está indicado el proceso de compra. Se tardan un poquito en atender, pero vale muchísimo la pena. Y bueno, aquí ya secó. Bueno, ya la esparcí perfectamente por toda la superficie y con el mismo palito, como está delgadito y es del tamaño de los hoyitos, lo único que hago es retirar la resina que se fue por ahí para evitar que mi hoyito se tape, porque acuérdate que la resina endurece, entonces quitarla ya seca va a ser muy difícil. Te recomiendo que la hagas así como está ahorita en fresco. Si te fijas, quedó perfectamente esparcida, no tiene ninguna protuberancia ni nada. Lo voy a dejar secar. Esta resina cura en 2 horas, entonces en 2 horas lo checo que ya esté perfectamente curada, que esté perfectamente seca, que no le haya quedado por ahí. Le vuelvo a flamear ya por última vez por alguna burbujita que me haya llegado a quedar y ya sin mayor problema. Recuerda que esta es la parte 1. Si quieres ver cómo quedó la libreta, vete a la parte 2 y nos estaremos viendo ahorita en 2 horas para ver cómo quedó. Ya pasaron las 2 horas y si te fijas ya se ve súper transparente la resina, no le quedó ninguna burbuja, se siente lisita al tacto. Los hoyitos ya se los limpié. La parte de atrás yo la quise poner negra, tú la puedes poner del color que quieras o hacerle el mismo efecto. Y bueno, en la parte 2 vamos a ver el proceso para hacer la portada y así nos quedan nuestras portadas de libreta. Ok, ya tú le pones las hojas, ya le pones la espiral y te queda lista tu libreta para vender o regalar en estas temporadas decembrinas. Recuerda que los enlaces de la resina y de algunos materiales y de mi página para que consigas los materiales te los dejo en la descripción del video y nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte y darte like. Bye.